El siguiente en disertar será el diputado Gerardo Sotelo, periodista, escritor, ex gestor público y actual diputado de la República por Montevideo por el Partido Independiente. Su trayectoria laboral combina casi 4 décadas en los medios de comunicación con alta gestión estatal y actividad legislativa. Trabajó en periodismo y comunicación durante la transición democrática, siendo cronista de semanarios como Opción y Aquí, consolidándose luego como una figura masiva de la televisión abierta, conduciendo espacios de debate y actualidad en el programa Calidoscopio de Canal 10 y más adelante en Todas las Voces, programa de Canal 4. Esta etapa forjó su destacada solvencia oratoria y su capacidad para analizar la realidad nacional. Su ingreso formal a la actividad político-partidaria se produjo tras casi 40 años de vigencia ininterrumpida en la prensa, la radio y la televisión nacional, al aceptar la convocatoria del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Con la instalación del gobierno de coalición, el salto político de Sotelo asumió un cariz ejecutivo al ser designado director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN. Durante 4 años lideró la modernización tecnológica de las radios estatales y del Canal 5, reestructuró las gerencias profesionales y defendió la neutralidad política de los contenidos oficiales, adquiriendo una sólida experiencia en presupuestos y burocracia estatal. En el año 2025 comenzó su carrera parlamentaria como miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Independiente. Se destaca por un perfil fuertemente fiscalizador y técnico, liderando interpelaciones a ministros en temas clave y promoviendo una agenda estricta en materia de ética pública, transparencia y control del gasto. Con ustedes el diputado Gerardo Sotelo. Bueno, muchas gracias. Gracias al senador Subía, a quien yo le llamo cariñosamente profesor, porque fue profesor mío de Derecho. Cuando yo estudiaba periodismo y él ocasionalmente ejercía la docencia, fue un muy buen profesor. Me detendría a contar alguna anécdota de ese periodo, pero creo que nos iríamos del tema, aunque también podría tener alguna referencia política, pero no viene al caso. Le tengo un gran cariño y por supuesto que acepté esta invitación. Lo que me va a ser difícil es estar a la altura de los datos biográficos que leyó el presentador. Voy a hacer lo imposible, entre otras cosas, pues si me destaco por mi alto perfil técnico, voy a hablar de un tema que no domino como técnico, en todo caso, sí como una persona, un ciudadano inquieto y como alguien que se toma con responsabilidad el estudio de los temas trascendentes. Y este, por cierto, que es uno de ellos. Así que me lo preparé por escrito precisamente porque es un tema extremadamente específico y que tiene connotaciones y derivaciones que seguramente nos llevan a que no estemos de acuerdo en todo, pero quizás y seguramente sí en algunos aspectos sustantivos del asunto de la justicia en Uruguay. Yo me voy a referir a varios aspectos y a una mirada general, pero empecemos por una pregunta. Disculpen esta singularidad periodística. Si uno es capaz de hacer una buena pregunta, es probable que llegue a buenas respuestas o a buenas entrevistas, ¿no? Y hay una pregunta de cuya respuesta depende buena parte de la calidad o de revelar la calidad de la democracia. ¿Podemos confiar en que la justicia aplica o aplicará la ley del mismo modo cuando el acusado es poderoso o débil, rico o pobre, militar, civil, ex guerrillero, ex represor, hombre, mujer, oficialista u opositor? Porque si la respuesta es afirmativa, el Estado de Derecho está vivo. Si empezamos a dudar, no digo que la respuesta sea no, digo que si empezamos a dudar, y la duda es legítima, estamos ante la evidencia de que es probable que se esté erosionando uno de los pilares de la República. Mi propósito no es responder esta pregunta, en todo caso, aportar algunas reflexiones al respecto. Es conocido y aceptado por todos que la independencia y autonomía del sistema de justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, los organismos auxiliares, los funcionarios, etcétera, responde a la pregunta de si las reglas se aplican de la misma manera a todos o si el Estado
puede utilizarse para torcer decisiones en beneficio de quienes tienen el poder, de quienes están cerca del poder o de quienes comparten el discurso dominante. Esto es una pregunta inquietante, porque a medida que uno vive, lee, estudia, ve que cambia el discurso dominante y cambian los grupos que están en el poder, y los ciudadanos seguimos expuestos igualmente a arbitrariedades. No del mismo tipo, no del mismo tenor, pero de todas maneras tenemos que estar siempre vigilantes precisamente para que esa respuesta sea afirmativa. Es claro que una justicia autónoma limita a los otros poderes, protege derechos y obliga a resolver los conflictos mediante procedimientos conocidos e imparciales, y una justicia debilitada puede terminar persiguiendo a quien incomoda al poder o al discurso dominante, ya sea por sus acciones o por sus puntos de vista, o lo que es peor, garantizar la impunidad de quienes controlan o son amigos de quienes controlan el poder. Uruguay conserva una tradición judicial sólida. No existen evidencias de subordinación generalizada de los jueces a decisiones o mandatos del gobierno. El cumplimiento de las sentencias y la ausencia de corrupción sistémica presentan niveles comparativamente altos. Es decir, Uruguay se encuentra entre los sistemas mejor evaluados de las Américas, creo que solo detrás de Canadá, y ocupa posiciones muy altas incluso en la escala mundial. Pero esto no significa que ocultemos los problemas. La falta de recursos materiales y humanos, las dificultades o sospechas en la selección y designación de fiscales en casos delicados, así como de la propia titular de la Fiscalía de Corte como un tema recurrente en cuanto a la polémica, la designación y las desigualdades de acceso a los servicios de justicia, las sospechas de parcialidad en la investigación y juzgamiento de causas de los denominados delitos del pasado reciente, algunos delitos de lesa humanidad, la acción judicial permeada por cuestiones ideológicas, el hacinamiento y los altos niveles de reincidencia en el sistema carcelario, entre otros, integran una agenda problemática. Una institución puede ser independiente y funcionar mal por falta de recursos. La independencia y el profesionalismo sirven de poco si jueces y defensores y fiscales deben estudiar en minutos causas investigadas durante meses, dentro de oficinas saturadas y con servicios que en general presentan dificultades de todo tipo. La Suprema Corte ha señalado que el Poder Judicial recibe poco más del 1% del presupuesto del gobierno central. Esa insuficiencia se traduce, como decía, en sedes saturadas e inseguras, vacantes que no se llenan, edificios inadecuados, falta de defensores de oficio, actuarios, psicólogos, trabajadores sociales y peritos forenses en distintas disciplinas. Pero también es cierto que esto no impacta de la misma manera a todas las personas. Como veremos, aquellas que tienen menores o más difíciles condiciones económicas o sociales son quienes la pasan peor. Es decir, quienes más sufren las debilidades logísticas y de personal del sistema de justicia son además los más pobres. Y esto no es un tema sobre el cual debamos pasar por alto. Esto ocurre en toda la justicia, muy especialmente en la justicia de familia e incluso en un tipo de juzgado que están ahora muy sobre el tapete, como es los juzgados especializados en violencia de género. De manera que la desigualdad económica se vuelve desigualdad procesal, porque quien paga abogados, peritos y traslados enfrenta el sistema en condiciones distintas de quien pierde un jornal por cada audiencia y depende de una defensoría pública desbordada para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia. Esto, como decía, es especialmente grave en familia y violencia de género, donde la urgencia exige actuar rápido, pero también distinguir una situación real de violencia de una acusación no debidamente probada, proteger a la víctima, asegurar la defensa del denunciado
y representar seriamente a los menores. Le voy a contar una anécdota, un diálogo que tuve con un amigo que es juez penal, una persona intachable en su conducta, un profesional. Le planteaba este tema en vísperas de concurrir a esta charla y me dice: mirá, yo estoy en el interior, yo tengo 2 defensores. Cuando viene una denuncia de violencia familiar donde está involucrada una mujer, un niño y un hombre acusado, y yo tengo 2 defensores, yo no tengo más remedio que asignarle los defensores a la mujer y al niño. Y le digo al hombre, digo: mire, no tengo manera de cubrir su derecho a tener una defensa, porque tengo 2 defensores y tengo que proteger a la parte que me parece que está en de condiciones de mayor vulnerabilidad. Y les aseguro que es un juez que actúa sin ningún tipo de animosidad ni tiene una agenda oculta. Es la realidad en buena parte del país. Pero además está claro que el nuevo Código de Proceso Penal, que tiene ya una larga década y cuya modificaciones estamos estudiando en el Parlamento, convirtió a la Fiscalía en el centro operativo del sistema penal, decide qué se investiga, qué pruebas se buscan, cuándo solicitar la formalización, qué pena solicitar, qué acuerdo ofrecer y qué asunto archivar. Desde mi punto de vista, con esto quiero ser bastante claro, aunque ya van a ver que quizás podamos coincidir en algún aspecto. No existe una prueba fehaciente, contundente, una prueba judicial de que la Fiscalía haya sido o esté siendo controlada con una agenda política o político-ideológica. No existe una prueba contundente, sin embargo, entiendo que tampoco se necesita que exista. La búsqueda de una hegemonía, de un control, en este caso sobre un servicio vinculado al sistema de justicia, puede expresarse en determinadas prioridades, asignaciones, traslados, archivos de causa o diferencias persistentes en casos emblemáticos. Alcanzaría con que durante estos años de sospechas y denuncias se hubiera transparentado adecuadamente los criterios de asignación, las instrucciones, los concursos, los ascensos y las razones por las que se decide archivar o promover determinados casos. Pero lamentablemente hemos visto una realidad diferente y seguimos viendo. Hace unos días nos enteramos de que en una causa sobre los delitos cometidos, violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un tribunal de apelaciones dispuso que testigos propuestos por la defensa recibieran acompañamiento de la unidad de víctimas y testigos. La responsable, una funcionaria de Fiscalía, se negó porque dijo no eran testigos del equipo fiscal. La negativa aparece prima facie en tensión, por decir lo mínimo, con lo que dispuso el Tribunal de Justicia, puesto que la protección no debería depender de qué parte propone el testigo y una unidad administrativa no puede tratar como opcional una resolución judicial. También nos enteramos de que el Ministerio de Educación y Cultura revocó una sanción impuesta por la fiscal de corte a una funcionaria, a una fiscal, a una funcionaria que depende de esa fiscalía. La decisión ministerial podrá eventualmente haber corregido una resolución defectuosa, pero el episodio obliga a pensar y a definir dónde termina la autonomía fiscal y dónde comienza la intervención del poder político, es decir, del poder ejecutivo. Este es un tema, desde mi punto de vista, de la mayor gravedad, los dos que he planteado. El cargo permanece aparentemente sin titular definitivo, aunque la fiscal está allí en aplicación de las disposiciones vigentes tras la renuncia de Jorge Díaz en 2021. Desde la oposición hemos respaldado a Mónica Ferrero, el gobierno procura otro acuerdo y el ex fiscal de corte, actualmente prosecretario de la presidencia, participa de manera relevante en todos estos temas y en muchos otros, pero también en la reforma que se está planteando sobre el Código de Proceso Penal.
Alguien puede decir, bueno, nada de esto prueba que haya una tentativa de establecer un control, una hegemonía sobre el sistema de justicia, en este caso sobre la Fiscalía de Corte. Si existieran pruebas, sí existen pruebas del enorme poder institucional de quien ha conducido la Fiscalía, un poder que no ha dejado de crecer incluso después de haber abandonado la Fiscalía. Ahora tenemos la oportunidad de mantener en el cargo a quien ha demostrado idoneidad, compromiso y coraje, incluso arriesgando su propia vida, y en el futuro apoyar la designación basados en capacidad, experiencia, independencia y ausencia de vínculos partidarios. Nadie discute que un sistema democrático debe investigar las violaciones a los derechos humanos, las del pasado y las del presente, y condenar eventualmente a los responsables cuando existan pruebas suficientes. Y debe hacerlo mediante jueces imparciales, fiscales objetivos y ecuánimes, y respeto de todos los actores por el debido proceso. La gravedad de los crímenes denunciados, que lo fueron, no vuelve legítimos los testimonios tardíos, insuficientes, ni mucho menos las arbitrariedades. Cuanto más grave es la acusación, mayor debe ser el rigor para atribuir responsabilidad individual. Esto es un precepto general, creo que de la vida, y lo es también de la justicia. Quiero referirme con toda claridad a un caso que conozco bastante, de una persona a la que traté y visité, que es el caso del general Miguel Dalmau, procesado y encarcelado por la muerte de Nibia Zabalzagaray, estando detenida por las autoridades de la época, en 1974, si no me equivoco. Es uno de los casos citados por quienes cuestionan el estándar probatorio aplicado. Un caso que había sido archivado y que se desarchiva porque una persona que estaba allí detenida y encapuchada en condiciones realmente muy crueles, 40 años después recordó algo que no había recordado antes. Dijo que escuchó a un agente, un soldado, decir: al cabezón se le fue la mano. Esto lo recordó 40 años después. No dijo a Dalmau se le fue la mano, al alférez, porque era un alférez, dijo al cabezón. Efectivamente, cualquiera que haya conocido a Miguel Dalmau sabe que, entre otras características que tenía, era que era efectivamente cabezón. No fue la única prueba, pero fue una prueba decisiva para procesarlo como coautor de un homicidio, un hecho que además le costó la vida. Uno se pregunta, ¿es posible que este testimonio, además de insuficiente y notoriamente tardío, haya sido falso? Bueno, no lo sabemos, por cierto, no lo sabemos, pero no es el único. Hay otros testimonios al respecto que podrían hacernos dudar de la veracidad. Todos recordamos cuando la ex senadora Lucía Topolángi, una figura central en la vida política del país, una mujer que ha ocupado cargos de extraordinaria responsabilidad y que sigue teniendo una enorme responsabilidad política, nada menos que en el sector mayoritario del actual gobierno, relató que un compañero del MLN le refirió que lo habían presionado para que estableciera testimonios falsos contra ex represores, ex presos políticos que lo presionaron a uno o a más tupamaros para que dieran testimonio falso contra personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad. Citada por la justicia, no aportó nombres concretos ni datos útiles, como parecía obvio que iba a ocurrir. Sus dichos no prueban que hubiera una organización de expresos políticos que estuviera presionando, instigando a otros expresos políticos a que dieran testimonios falsos contra quienes los tenían en reclusión o contra quienes habrían violado sus derechos humanos. Sin embargo, cabe preguntarse qué beneficio podría obtener Lucía Topolángi de inventar, en caso de que fuera falso, un testimonio de este tipo. Y si el testimonio no fue falso, es decir, si fue verdad que un tupamaro le dijo a ella, que integraba la misma organización, que fue presionado por otro expreso político para dar un testimonio falso, ¿fue un caso aislado
había una instrucción impartida por abogados o vaya a saber por quién de inculpar personas, eventualmente represores, y quizás no lo sabemos, vinculados a violaciones a los derechos humanos de manera falsa, porque lo que sí sabemos es que quien sabe que una persona está presa por un testimonio falso debe contribuir a liberar a quien es a todas luces inocente. No sabemos si protagonizó esos hechos que se le imputan, pero si está preso por un testimonio falso, independientemente de que, como han dicho desde la Fiscalía Especializada, seguramente hubo otros testimonios que se pudieron haber comprobado, por lo menos decir, yo lo acusé falsamente. No sabemos cuál es el destino de esa causa, lo que sí sabemos es que seguramente esa imputación falsa no va a pesar sobre él. Otro capítulo que involucra a la justicia, no sé cómo ando de tiempo, pero bien, es un tema bastante espinoso y hay que plantearlo con libertad y con rigor. Que ha estado en el foco de debate y es el referido a la legislación que busca combatir la violencia de género. La ley 19.580 persigue un objetivo que es indiscutible y es proteger a las mujeres frente a la violencia, y la violencia que sufren las mujeres es de todo tipo, pero básicamente es una violencia ejercida por el hombre. La dificultad aparece en algunas categorías de formulación muy amplia o poco garantista para los acusados. La posibilidad de adoptar medidas urgentes antes de escuchar al denunciado puede parecer necesaria ante un riesgo real, pero exige una audiencia rápida, conocimiento preciso de la acusación, defensa efectiva y revisión judicial. La separación de las partes protege a quien denuncia, aunque no debería eliminar el principio de contradicción ni impedir que se conozca y cuestione las pruebas. Del mismo modo, las restricciones prolongadas sobre el domicilio, los vínculos familiares o las comunicaciones deben responder a circunstancias individualizadas y ser revisadas periódicamente para que una medida cautelar no se transforme en una sanción anticipada. También es problemática cualquier regla que dificulte el examen técnico y racional de un testimonio o que imponga automáticamente graves consecuencias familiares por el mero sometimiento al proceso antes de una sentencia o de la constatación de una situación de riesgo inminente o real. La presunción de inocencia no obliga a desatender las denuncias, pero tampoco impide proteger de inmediato a una persona en peligro y exige la protección de todas las partes y la distinción entre cautela de los denunciantes y los riesgos. Cuando se afirma, como se ha escuchado, que las denunciantes no mienten, esto lo han dicho personas, figuras públicas que ocupan cargos muy destacados, un extremo que, por cierto, no forma parte de la 19.580, ahí, en esos casos, la solidaridad de género, que es legítima en el terreno interpersonal, se convierte en una presunción probatoria. La realidad indica, no obstante, que no hay ninguna categoría humana incapaz de mentir, por ninguna razón, confundirse o recordar de forma defectuosa, incluso de actuar por venganza, por las razones que sea, contra otra persona. Tampoco puede trasladarse al denunciado la obligación de demostrar que el hecho no ocurrió, ni sustituirse la prueba del caso concreto por estadísticas sobre la eventual baja frecuencia de las denuncias falsas. No basta con afirmar que las denuncias falsas son pocas, eso es lo que quiero decir. La estadística orienta políticas públicas, pero no sustituye la prueba en ningún caso concreto. Conviene traer a colación algunos casos emblemáticos referidos a la persecución de la violencia basada en género. Recordemos el caso de la denominada Manada del Cordón, en el que 3 adultos fueron formalizados por abuso sexual especialmente agravado contra una joven y condenados anticipadamente en el debate público, lo que incluyó, lamentablemente, hasta legisladores, antes de que hubiera un pronunciamiento judicial firme. El periodista Ignacio Álvarez difundió registros que contradecían aspectos importantes de la versión instalada. Finalmente, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento por falta de prueba suficiente y tenemos la duda razonable de preguntarnos
¿Qué hubiera pasado si Ignacio Álvarez no hubiera difundido esos testimonios? Recordemos también otro caso que ya tiene muchos años, pero que fue emblemático, que es el caso denominado María no se va. Una madre permanecía en Uruguay con su hija, denunciando abusos de su padre en España, donde vivían. Organizaciones sociales impulsaron una campaña para impedir la restitución, se manifestaban enfrente de los locales del sistema de justicia, donde la madre iba a tramitar que le permitieran quedarse con su hija en Uruguay. Transcurrió por distintas instancias, en todas, en cargos ocupados principalmente por mujeres, le dijeron que tenía que restituir a su hija a la jurisdicción de España. La justicia uruguaya mantuvo la decisión conforme al régimen internacional y en España las denuncias fueron archivadas y las pericias no pudieron determinar la existencia o inexistencia del abuso. Posteriormente le dieron la custodia al padre. Y también trascendió que un dibujo presentado como expresión de la niña, un dibujo donde aparecía el detalle de los genitales de un hombre, presumiblemente de su padre, habría sido confeccionado o intervenido o dibujado por un adulto. Las integrantes del sistema de justicia resistieron una fuerte presión social. Este caso y el del Cordón muestran reservas republicanas que requieren periodismo independiente, defensas capaces y valientes, jueces firmes y mecanismos de revisión. La percepción de parcialidad no prueba por sí sola que existan y que estos episodios no demuestran una desviación general del sistema. Se examinan como casos en los que los controles y la transparencia resultan especialmente importantes cuando las decisiones se apoyan en criterios opacos, ambiguos, cuando se registran declaraciones impropias, incumplimientos de decisiones o tratamientos desiguales, y las instituciones en todo caso deben responder con información e imparcialidad. La justicia debe ser independiente del gobierno y de los partidos, pero también de corporaciones, movimientos, asociaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones religiosas, medios de comunicación y causas históricas que pueden ser muy atendibles, pero que no deben permear la administración de justicia. Debe actuar en todos los casos con independencia decisoria frente a presiones externas. Me voy quedando por acá para no excederme en el tiempo, pero una democracia, digamos que una democracia demuestra su fortaleza construyendo un poder judicial independiente, una fiscalía autónoma y transparente y un sistema de justicia accesible, eficaz y respetuoso del debido proceso. La calidad de una democracia y más que eso, la de la convivencia entre ciudadanos, que es necesariamente convivencia entre personas que tienen concepciones distintas, perspectivas distintas sobre los problemas de la vida y de la sociedad, no se mide solamente por la energía con la que persigue al culpable, sino también por la prudencia, el equilibrio y la independencia con que decide quién es y quién no lo es. Muchas gracias.